Justamente la conversaciones que he tenido oportunidad de tener con el doctor Delián, observamos que hay a nivel de investigación científica una deficiencia en cuanto a los fundamentos para realizar investigación de mucha profundidad en el área de ingeniería. Normalmente las currículas de nuestro país y también la de China, por ejemplo, incluyen en sus programas el estudio del cálculo, el cálculo clásico, el cálculo diferencial, el cálculo de Newton-Leibniz. Pero llega un momento en que ese cálculo que sirve como ilustrador, motivador en una primera etapa resulta insuficiente y se requieren otro tipo de métodos que resuelvan las dificultades y las limitaciones del cálculo clásico, ¿no? El cálculo de Newton. Pasa por tener situaciones muy interesantes. En el caso de ingeniería y también en el caso de otras ciencias como las ciencias económico-financieras y análogas, se requieren herramientas distintas a ese tipo de cálculos. El día de hoy justamente voy a centrar la charla en esa dirección. Básicamente una cuestión histórica en este cursillo de 3 días que vamos a realizar para focalizar la nueva herramienta distribucional. Digo nueva porque en ciencia lo que ocurre después de 1900 es relativamente nuevo y justamente esos conocimientos surgen alrededor del año 1930, en que se inicia en 1928 exactamente, cuando Paul Dirac comenzó su ecuación que se conoce como ecuación de Dirac para la mecánica relativista, y luego esas ideas fueron explotadas por Serge Sobolev en el año 30 y finalmente la formalizó Lawrence Schwartz con su famosa teoría de distribución. Voy entonces a hablar en ese sentido. Bien, gracias. Bueno, como decía, el cálculo de Newton-Leibniz aparece en el plan de las carreras de ingeniería en el Perú y solamente es el que se estudia en todos los 5 años de la carrera. Es el concepto de la derivada de tipo clásico convencional. La derivada de tipo clásico en el ideario aparece como aquella derivada que, si hay esquinas en la gráfica de la función, en esas esquinas se dice que no existe derivada. Para el alumno le decimos así. Y la formación deviene en que para poder hacer el cálculo diferencial, entonces vamos a tener un contorno muy bonito. El contorno va a ser un contorno suave en la gráfica, ¿no? Didácticamente es lo que siempre focalizamos a nuestros alumnos y les decimos que las tangentes van cambiando muy suavemente, ¿verdad? Entonces ese concepto de derivada nos lleva a establecer ecuaciones en el modelaje para determinados fenómenos físicos, nos lleva a establecer ecuaciones o modelos que tienen soluciones
que se les conoce como soluciones clásicas, ¿no? Esas soluciones clásicas, por ejemplo, un caso muy popular a nivel físico, a nivel de ingeniería, es la famosa ecuación del calor o la famosa ecuación de onda, por ejemplo, ¿no? Allí en esas ecuaciones se requiere que las condiciones iniciales sean, en un caso, una vez diferenciable o dos veces diferenciables. Es decir, que sean muy regulares o muy suaves, o en palabras simples, que no tengan esquinas. Las soluciones que vamos a obtener se conocen como soluciones clásicas, y también cuando ya aparece el nuevo concepto se les conoce como soluciones fuertes. ¿Por qué se le dice fuertes? Porque se pide mucho, ¿no? Se pide de que sean muy bonitas, muy regulares, muy suaves. Entonces, soluciones clásicas o fuertes. ¿Qué ocurre con este tipo de... ¿Qué ocurre con este tipo de soluciones? Tipo fuerte, ese modelaje con soluciones clásicas. Se requiere de espacios, ocurren en espacios de dimensión finita, ¿no? Que es el clásico, por ejemplo, el clásico R, ¿no? Pero hay otros problemas. Hay otros problemas que son reales, que para que queden formulados bien requieren de otros espacios, ya no necesariamente espacios de dimensión finita como el RN, requieren espacios de dimensión infinita. Y cuando aparecen esos espacios de dimensión infinita, entonces empiezan los problemas. Ya las soluciones que las obteníamos como clásicas, ese tipo de soluciones ya no va a resultar tal, sino se va a requerir nuevo concepto. Ahí aparecerá la herramienta que se debería de introducir en la currícula de los estudios de ingeniería, que es la herramienta del análisis funcional, que dentro de breve voy a explicar qué cosa es. Entonces, se tiene que abordar esa necesidad de poder formular adecuadamente en términos de espacio de dimensión infinita. Los físicos, por ejemplo, trabajan con los espacios de Hilbert, ¿no? Y un clásico del espacio de Hilbert es el L2, ¿no? Y su formulación deviene pues en dimensión de tipo infinito. Muchos trabajan usando los resultados, ¿no? De manera práctica, sin preocuparnos si de repente la cuestión teórica funciona adecuadamente o no. Como trabajaba justamente en su momento Paul Dirac. Paul Dirac en su laboratorio veía que funcionaban ciertas cosas que él no sabía qué cosas eran, pero que le servía para seguir avanzando en la búsqueda de nuevos conocimientos. Y como le funcionaba y coincidían los resultados, la constatación, él seguía avanzando. Paul Dirac justamente tuvo el germen, ¿no? Sin saberlo, de lo que fue la teoría de distribuciones, que posteriormente pues, Sergei Sobolev hizo el lanzamiento y el descubrimiento, y más adelante Lorenz Schwartz la formalizó, ¿no? Bien, entonces estas ideas van requiriendo de que haya nuevos conceptos, nuevos espacios, ¿no? Y aquí yo quiero detenerme un poco para hacer un comentario, ¿no? Normalmente se tiende a la simplificación. Se dice que debemos de hacer la cosa práctica, tener cursos utilitarios, y de repente cuando se habla de que podría parecer un curso un poco teórico, se dice no, ahora hay que apelar a la cuestión práctica. Pero graso error, ¿no? Por ejemplo, en algunas universidades, espero que en la nuestra no, han suprimido
el curso de álgebra lineal, por ejemplo, ¿no? El álgebra lineal es un curso que da la posibilidad de permitir trabajar justamente con este tipo de espacios de dimensión infinita en su generalización. Si no se tiene álgebra lineal, no se puede hacer adecuadamente, por ejemplo, un curso de ciencia de la computación. No se puede trabajar adecuadamente lo que dentro de poco va a ser la moda, el boom, que es la computación cuántica, ¿no? Y muchas situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, también dentro de poco, basada en el álgebra lineal, se va a tener la posibilidad de lo que, en base a esa potencia de esa herramienta, lanzar el modelaje de tipo, como le llamaría yo, una cantidad inconmensurable de datos, porque la computación cuántica lo que va a hacer es utilizar el principio de la computación, el principio cuántico, de que una partícula puede estar simultáneamente incluso en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Cosa extraña aparentemente, que un colaborador nuestro, que es el doctor David Shukul, recientemente ha publicado un trabajo que justamente dice o trata sobre qué cosas hacen las partículas cuando no se las observa, ¿no? En ese tránsito de estar simultáneamente en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Extraño, y va a revolucionar el concepto del cálculo computacional, ¿no? Entonces, si no se tuviera esa herramienta que se está suprimiendo en muchos currículos de ingeniería de universidades, se va a tener graves problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se tiene el álgebra lineal, entonces no se va a poder hacer adecuadamente un curso de análisis funcional aplicado a la carrera de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Aplicado a la carrera de finanzas. En finanzas, para nadie es un secreto que las gráficas ocurren en modo cizalla, ¿no? Como si avanzara con muchas esquinas, ¿no? Las gráficas resultantes. Y obviamente en todas esas puntas, la derivada de Newton-Leibniz no tiene ninguna posibilidad de existir y de ser modelado el fenómeno adecuadamente. Entonces hay ejemplos muchísimos de la necesidad de tener esa nueva herramienta. Hablábamos de la necesidad entonces de tener un tratamiento en base a otra herramienta, que es el análisis funcional, ¿no? Es una rama de la matemática que trata, pues, como dice allí, el estudio del espacio de funciones, ¿no? Entonces vamos a tener espacios de funciones. Al alumno le enseñamos funciones continuas, entonces vamos a tener un conglomerado de espacios. Entonces ese espacio, tratado con el álgebra lineal, tiene dimensión infinita. Entonces ya también tenemos allí otra necesidad de saber trabajar con estos espacios de funciones. Hay muchísimas aplicaciones dentro de la ingeniería, con las ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, modelaje, etc., ¿no? Vamos a requerir entonces ir considerando, ¿no? Bueno, entonces surge en una primera instancia la necesidad de tener la motivación correspondiente, y esa motivación surge de manera natural, ¿no? La naturaleza de tipo física, por lo general, es la motivación principal para muchas investigaciones. Eso surgió, como le decía al inicio, pues, por ejemplo, con la motivación de Dirac, con su famoso delta Dirac, delta cero, y posteriormente tuvimos la teoría de distribución. ¿Quiénes
fueron nuestros precursores con relación a esta teoría de distribución y con relación a esta herramienta distribucional. Uno de los principales precursores fue el soviético Sergei Sobolev, quien alrededor del 35 publicó sus primeros resultados al respecto. Y luego Schwarz, en el año 40, francés, se consideran los principales impulsores, los precursores de este tipo de conocimiento. Con relación a las fechas, algunos estudios, por ejemplo, hay un estudio muy serio en que ha revisado los escritos de Sobolev, y él cree que en realidad los gérmenes de su conocimiento empezaron en el año 1930. Tiene un volumen muy completo al respecto donde justifica su aseveración. Pero popularmente se ubica alrededor del 35 al 36 el inicio de la teoría de redistribución. Bueno, ahí tienen a Sergei Sobolev, ¿no? Cuando estaba en el apogeo de su producción. Una escuela muy interesante que dio motivo a la escuela francesa de Jacques Lyons en el estudio de las ecuaciones diferenciales parciales. Este escrito que le hacía referencia de Vladimir Maciel, se titula justamente Espacio Sobolev en matemática, el volumen 1. Y aquí hace justamente, como les mencionaba, referencia al año 1930, ¿no? Su influencia, ¿no?, vital en todas estas ramas, las ecuaciones diferenciales parciales, en la física, en el análisis, en la geometría diferencial y en muchos otros campos, ¿no? Son 3 volúmenes de esa colección que hace referencia a todo el historial, y es muy importante, ¿no?, para los profesores cuando introducen esta materia. Acá nosotros estamos viendo una cosa muy sucinta. Aparece documentos gráficos donde se ve, por ejemplo, personalmente dirigiendo las obras de los nuevos laboratorios al mismo Nikita Khrushchev, con sus científicos, con Sobolev, con Vladimir, etc., ¿no?, con Maciel. La preocupación de la clase dirigente preocupada por el desarrollo científico y tecnológico de su país. En el caso de que yo les hablo, se puede ver estos documentos gráficos, estas obras, con relación a la construcción de lo que fue la Academia de Ciencias en la Unión Soviética, ¿no? Es muy interesante. Eso me llama a recuerdo, ¿no?, en un reciente viaje que he estado en Eurasian University, en Kazajistán, donde el propio presidente de la República directamente se reúne con su gente cada 2 meses, cada 3 meses, para ir tomando cuenta del avance del compromiso que han tenido ellos con su presidente. Él mismo se reúne con él, ¿no? Y me cupo la coincidencia de que en el viaje que tuve tenían reunión con él, y yo tuve la ilusión de estar ahí presente, ¿no? Pero no, era una reunión solamente con el cuerpo de científicos, ¿no? Así que tuve que esperar que me la cuenten, ¿no? Pero no pude estar presente. Pero fíjense ese nivel, ¿no?, de compromiso. Ojo, que dicen de que su presidente pues es un dictador, ¿no? Pero es un dictador raro, ¿no?, que se preocupa por la ciencia, que se preocupa por el desarrollo y el confort de su país. No es como los dictadores comunes y corrientes que estamos acostumbrados a ver las noticias a diario. Pero bueno, este francés, Laurent Schwarz, también pues, vital en el desarrollo científico y tecnológico de la actualidad,
lo que propició pues, y formalizó, digamos que a él se le conoce más como el creador. En muchas obras se le reconoce el mérito mayor a Laurent Schwartz, el francés, pero analizada la situación, él ha sido el que formalizó y sistematizó, ¿no?, todo lo que de repente Sobol preparó con los descubrimientos vitales de la teoría de distribución. Sobol le llamó, y así también se le conoce a nivel físico, como funciones generalizadas, ¿no? Entonces trabajan en ese sentido. Pero nosotros en la cuestión histórica tenemos resaltados a Sobol y a Laurent Schwartz, pero no son los únicos, y seguramente así como digo que no hay que olvidar a Dirac, habrán algunos otros que también tuvieron connotación en el descubrimiento posterior. A veces hay muchos casos en la historia científica que se dice que el descubrimiento se dio porque un científico vio donde otros no vieron, ¿no? Y es verdad, mucha historia hay al respecto. Como les dije al inicio, Paul Dirac pues trabajó con el concepto, lo usó. Él en su momento se decía así, ¿no? Este concepto, el de Dirac, no es función, ¿no?, matemáticamente, tampoco es una aplicación, ¿no?, tampoco es tal cosa, tampoco es esto. Todo lo que era conocido hasta ese momento no coincidía, ¿no? Pero tuvo el acierto, ¿no?, Dirac, de no preocuparse mucho por eso, sino de avanzar. ¿Por qué? Porque él veía que coincidía, pues, como dije, con muchos otros conceptos en la constatación. De repente otro hubiera dicho, bueno, como no coincide con las cosas clásicas, mejor lo dejo allí y no avanzo, ¿no? Pero él no. Y fue notable pues, su avance justamente con su conocida ecuación de Dirac, que hoy día pues, es la versión relativista de la ecuación de ondas de la mecánica cuántica, ¿no? Hay muchos métodos que están relacionados con la cuestión de obtener soluciones. Hay unos métodos que son, digamos, no tan apropiados para el que estudia ingeniería. Otros son métodos que tienen que ver con la cuestión de teoría de aproximación, que está muy de moda ahora porque el soporte computacional es muy grande, y dentro de poco el soporte computacional va a ser mucho mayor con el asunto de la computación científica. Entonces viene el estudio del análisis numérico. Muchos modelos de ecuaciones diferenciales, muchísimos, no tienen soluciones cerradas, no tienen soluciones exactas, ¿no? Pero sí se puede obtener su aproximación numérica. Cuando se trabaja ese tipo de aproximación numérica es cuando se requiere ese nuevo tipo de métodos, porque se va a pasar a lo que se va a incorporar, estoy seguro, dentro de poco a la currícula de la carrera de ingeniería, el análisis funcional de tipo aplicado, ¿no? Entonces allí se va a requerir tener necesidad de tener un modelaje adecuado. Bueno, dependiendo, pues, ¿no?, dependiendo de qué cosa es lo que de repente uno estudie, entonces se va a adaptar la correspondiente técnica, ¿no?, a lo que uno vaya a estudiar. En algunos casos, ¿no?, la metodología clásica estándar, ¿no?, como se diría el cálculo de Newton-Leibniz, y funciona para la física de bajas velocidades, diríamos, y el cálculo de la teoría
usando espacios de dimensión infinita, como la mecánica cuántica, etc., funciona para las de altas velocidades, entre comillas, y en situaciones de baja velocidades, ambas llegan a coincidir, o sea que es una buena generalización, una con respecto a la otra. Entonces, en ese sentido, obviamente que hay una serie de situaciones de por medio muy técnicas, que no es el caso en este momento de abordar, pero a nivel de motivación yo creo que estamos cumpliendo con el objetivo. Bueno, como decía, pues ningún conocimiento se puede dejar de lado, ¿no? Y como una cuestión que yo siempre rescato, ¿no? Yo siempre rescato este detalle, es que en el caso del método de la... En el caso de la teoría de distribuciones, es interesante, ¿no? Que se dice que Sobolev se inspiró en el famoso método que se enseña a los alumnos de ingeniería, que es el método de integración por partes, para formular su teoría de derivada de tipo distribucional. Cuando uno analiza el detalle de la derivada distribucional, que es una derivada de tipo funcional global, observa de que en la primera derivada es exactamente, ¿no?, una integración por partes, ¿no? Entonces, es muy probable que con esa visión de ver donde otros no ven, este famoso científico observó que ocurría en ese método la justificación para hacer su generalización a la derivada distribucional de la teoría de distribución. Entonces, muchas veces se dice, ¿no?, que para qué le enseñan integración por parte a los estudiantes, ¿no? Como que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Un método muy simple. Entonces, ningún concepto en general debe ser dejado de lado, ni tampoco vilipendiado porque aparentemente no resulte importante ni trascendente. De repente por allí algún alumno ve algo interesante y puede obtener resultados importantes. Bueno, entonces, hacía referencia a las oscilaciones de una cuerda al principio, ¿no? Y ocurren situaciones muy interesantes, como pues ahí tengo la ecuación de la onda estándar, y el dato inicial puede perfectamente ser modelado, ¿no?, por ejemplo, con este dato inicial, que resulta en un perfil similar al que estamos viendo, ¿no? Entonces, tengo ese perfil tipo formando un triángulo, en el punto del vértice, una esquina, ¿verdad? Entonces, allí, desde el punto de vista de Newton-Leibniz, no va a haber derivada, pero si lo suelto, ¿no?, voy a tener una vibración de una cuerda. O si se trata de una cuerda elástica, voy a tener una vibración, es decir, voy a tener una variación. Y técnicamente, con el concepto de Newton-Leibniz, no voy a poder describir esa variación. Necesito el concepto de un más general, que es justamente la derivada de tipo distribucional. Entonces, no es posible que tenga posibilidad de éxito con el concepto clásico, de que tengo que generalizar y necesariamente vamos a caer en los espacios de Sobolev, que por cuestiones didácticas, en una primera instancia a los alumnos no se le va a decir, pues vamos a trabajar el espacio de Sobolev, vamos a trabajar el espacio de Hilbert. Entonces el alumno se va a asustar, ¿no? Entonces se da denominaciones muy familiares, muy motivadoras, para que el concepto sea asimilado gradualmente, ¿no? Hay situaciones diversas, hablando en el caso de ingeniería civil, por ejemplo, tenemos cómo colapsa una columna, ¿no?, en un sismo, ¿no? Estamos viendo allí, ¿no? Puede ser que colapse por compresión, cortante, ¿no?, adherencia o por fracción. Entonces, en todos estos casos no hay esa suavidad, no existe esa suavidad, ¿no?
hay esquina, hay rugosidad, eso es lo real, ¿no? Si ustedes observan un sismo, ¿no? Cómo queda después, entonces van a tener, por ejemplo, en esta columna, ¿no? Seguramente que hay muchas astillas, muchas esquinas, y el modelamiento va a ser muy complicado que se haga pues, con la derivada de Newton-Lane, imposible, ¿no? No se puede, ¿no? Acá hay otro, ¿no? Yo quiero modelar, ¿no? Entonces, en general voy a necesitar lo que se va a llamar una distribución. Entonces, en el análisis matemático, nosotros vamos a decir por el momento de que una distribución o función generalizada es un objeto matemático que está generalizando la noción de función. Esa noción de distribución me va a servir, por el momento puedo decir, para extender el concepto de derivada que normalmente se dicta en el pregrado para un estudiante de ingeniería, ¿no? ¿Qué cosa será una distribución? Pues en general voy a tener situaciones que se van a aplicar en diversas aplicaciones de física o de ingeniería. Aparecerá la derivada distribucional o la derivada débil. Entonces, en general nosotros observamos pues, en el dibujito que acabamos de mostrar sobre la cuerda estirada en forma de un triángulo, de que no va a haber posibilidad de trabajar derivada de tipo clásico, pero sí vamos a tener posibilidad de trabajar derivada de tipo débil o según el concepto de Lorentz-Schwarz. Ese tipo de derivada nos va a llevar a tener múltiples posibilidades de hacer el modelaje computacional mediante técnicas diversas. Por ejemplo, para aplicar, los ingenieros civiles emplean el software de los elementos finitos, ¿no? Para hacer sus simulaciones computacionales, la aproximación, pero la teoría matemática del elemento finito requiere ya la formulación de tipo débil o de tipo distribucional. Subyacente está. Entonces, cuando solamente utilizamos el paquete, entonces vamos a tener limitaciones, ¿no? Vamos a tener muchas limitaciones, pero si nosotros podemos establecer el modelo adecuado y luego pasarlo de lo que se llama la formulación fuerte a la formulación débil, entonces vamos a poder hacer la simulación con bastante precisión, o mejor dicho, con poquísimo margen de error en las simulaciones computacionales. El día de hoy vamos a concluir en esta parte. Continuaremos el día de mañana y pasado mañana. La idea es establecer un pantallazo, porque es imposible tener un curso completo pues, en 3 sesiones. Y aquellos interesados en desarrollar ya en extenso, en unas 3 semanas, una parte de teoría de derivada distribucional, métodos distribucionales, se inscribirán, pues, y yo con el mayor de los gustos posteriormente continuaré. El día de hoy vamos a concluir. Si hubiera alguna pregunta, encantado, ¿no? Bueno, muchas gracias. El día de mañana estaremos continuando. Les hago este alcance, ¿no? La motivación surge acá conversando con los directores de escuela de la universidad, la especialidad de ingeniería, y a propósito de la venida del doctor Delian, de la Universidad de Xinjiang, porque con la Universidad del Noroeste de China se está estableciendo un convenio específico para desarrollar en ciencia de los materiales, un estudio sobre
elaboración de materiales metálicos ecoeficientes, ¿no? Entonces es un proyecto interesante a desarrollarse con la Universidad del Noroeste del Universo. Es la motivación. Muchas gracias.